buenas a todos chicos, ¿qué tal? Soy Javier Tocinillo, estamos en un nuevo vídeo de AV Pasión. Hoy por fin tenemos la presentación del sistema de Envy utilizando dispositivos Oppo 203, 205 y clones, lo que se ha llamado XNopo o EnvyNopo o como lo queráis llamar, que consiste en utilizar Envy como front-end para reproducir finalmente en un Oppo como dispositivo principal. Vamos a ver a lo largo de este vídeo, así que vamos. Bueno, quería hacer este vídeo en inglés y en español, lo que pasa es que no he encontrado la forma de hacerlo en el mismo vídeo de los dos idiomas porque va a ser muy largo y hacer dos vídeos separados de lo mismo con dos idiomas era mucho rollo, mucho follón y luego YouTube penaliza el subir dos vídeos iguales. Así que lo que vamos a hacer es en español y vamos a poner la traducción automática de subtítulos para el inglés, ¿vale? Y a partir de ahí ya cada uno traduzca su idioma si no lo entiende. Lo que tenemos que entender antes de empezar que necesitamos Envy Server instalado en algún dispositivo. Yo utilizo por ejemplo la Raspberry Pi 4. Si no tenéis ningún dispositivo os lo recomiendo porque va perfecto para lo que vamos a utilizar, aunque también podéis utilizarlo por ejemplo en un Synology, en un NAS de QNAP, en un PC con Windows, en cualquier cosa que podáis instalar Envy Server. Yo debo de utilizar la Pi 4 porque consume aproximadamente €1,50 o €2 más al año, o sea que no es nada, encendida 24 horas y así podréis, por ejemplo, utilizar Rclone con vuestras cuentas de Google Drive sin que aumente el consumo eléctrico. Pero si tenéis un PC y lo queréis utilizar por lo que sea, lo podéis usar, pero claro, tener un PC 24 horas solamente para esto es mucho consumo. Lo mismo se aplica a los servidores. Así que entendido que necesitamos Envy Server, yo os recomendaría que si usáis la Pi, como os estoy diciendo, vayáis a la guía de AV Pasión, que tenéis publicada y os dejo el link abajo. También tenéis dos vídeos, por cierto, de cómo queda, para que lo tengáis la base completamente lista y operativa, ¿vale? Si no, si tenéis instalado Envy Server en cualquier otro dispositivo, también nos sirve. Lo siguiente que tenemos que hacer, como explicaremos en el hilo con la guía, es tener preparado nuestro Oppo 203, 205 o clones, de una forma en la que podamos entrar y salir de las carpetas compartidas sin que nos vuelva a pedir otra vez el login cada vez que salimos de ellas. Eso lo explica mejor Adrián en la guía de usuario y hemos trabajado un montón de días en hacer que sea posible el tema de Samba, ¿vale? Que es como se utiliza la compartición de carpetas. En concreto yo he estado 2-3 días, más de 8-10 horas buscando la forma hasta que la encontré en la Raspberry Pi y en Linux, y en Synology también funciona perfectamente, así que con esos tres dispositivos y con Windows seguro 100% que no tenéis problema, lo veréis en la guía. Y antes de empezar ya a demostrar cómo funciona el sistema, agradecer por supuesto al desarrollador de este sistema, que es un chico que se llama Siberian en el foro de AV Pasión, que ha decidido hacerlo gratuitamente y por eso tenéis publicado en forma de vídeo y en forma de hilo en AV Pasión. Y colaboradores, yo he estado entre ellos ayudando de beta tester, añadiendo partes de código que no funcionan del todo. Por ejemplo, el tema de los scripts de amplificación, el tema de Full Ultra HD en carpetas y varias cosillas más, lo he estado haciendo yo junto con él. Y luego, por supuesto, también a Adrián, que es el que ha creado la guía en PDF, por lo menos en español, para el sistema. Y luego tenéis un 4 o 5 beta testers más que hemos estado trabajando en el grupo de este sistema para poder lanzarlo lo más público posible. Así que muchas gracias a todos vosotros. Y nada, para hacerlo funcionar, como digo, pasaros por el hilo de AV Pasión, donde está explicado todo paso a paso. Si tenéis dudas o problemas, utilizad ese hilo para publicarlas y así vamos solucionándolo, ¿vale? Este vídeo solamente para que veáis cómo funciona. Luego, si veo que es complicado, incluso con guía, lo haremos a través de un vídeo también, paso a paso, la guía para usuarios. ¿Cómo funciona este sistema? Podemos utilizar, como digo, Envy como cliente desde cualquier lugar, tanto sea la aplicación de las Smart TV, como por ejemplo una tablet con iOS o con Android. Podemos utilizar móviles con Android o con iOS. Podemos utilizar Google Chrome a través de un navegador de PC, podemos utilizar el Apple TV, casi cualquier cliente es compatible. Todo estará vinculado a nuestro servidor, que en mi caso es la Raspberry Pi. Vamos a utilizar, por ejemplo, el cliente de Envy de WebOS de LG. Bien, el sistema funciona perfectamente tanto con ISOs, como con Full Ultra HDs, como con MKVs, como con lo que sea. Y se basa en que en el momento que vamos a reproducir a cualquier elemento del menú, este sistema lo manda directamente al Oppo, monta la carpeta, lo hace todo automático, cambia de HDMI de forma automática. Si tenemos un televisor LG, de momento solamente lo hace con LG, si no tenéis que iros a el HDMI de vuestro Oppo y ponerlo manualmente. Y también enciende y apaga y cambia de entrada HDMI del amplificador de forma automática. Este sistema lo hemos creado mediante scripts hechos en Python, por lo tanto es muy configurable y solo necesitamos los comandos telnet de los amplificadores para añadir más. De momento funciona en NAT, Denon, Onkyo y creo que ya está. Vamos a añadir seguramente Yamaha, Marantz y Pioneer porque aceptan también comandos con telnet, con lo cual solo hay que cambiar
el comando que se manda para que funcione automáticamente, ¿vale? Entonces, como tengo un televisor LG, en la guía veréis cómo configurarlo todo y yo, por ejemplo, vamos a poner... vale, este episodio es un MKV, ¿vale? Es un archivo normal. Si yo le doy aquí, iniciar desde el principio, fijaos, se ha encendido el amplificador, porque yo ahora si subo y bajo el volumen, como veis, me sale el icono de volumen del ampli, me cambia de entrada HDMI automáticamente y como veis empieza la reproducción. Y estoy con el Oppo porque si cojo el mando del Oppo y le doy a información, como veis, estoy utilizando el Oppo, ¿vale? Ningún problema. Si yo pulso Stop, pulso el botón Stop, fijaos, me apaga el amplificador, me devuelve a donde me había quedado dentro de Envy y me cambia de entrada HDMI a la aplicación de Envy. O sea, una auténtica pasada y como veis funciona súper rápido. En este caso estoy utilizando contenido en mi servidor, en mi NAS, pero también es plenamente compatible con contenido que tengáis en Google Drive. Si utilizáis, por ejemplo, una Raspberry Pi 4, con rclone montáis la unidad de Google Drive, la añadís a Envy y listo. Esto es un MKV, también funciona con ISOs y con Full Ultra HD en carpetas, es decir, funciona con todo. Vamos a ver los dos sistemas. Hemos visto archivos simples, ahora vamos a poner un ISO. Por ejemplo, me voy aquí, la de Star Wars. Si yo le doy aquí a más, identificar, como veis aquí es un archivo ISO, Full Ultra HD. Pues bien, le doy a reproducir. Como veis también ahora el amplificador está apagado, porque si yo subo y bajo el volumen, como veis me sale el volumen de la tele. Además que se escucha el sonido. Le doy a reproducir. Y fijaos, sin que yo toque nada, se ha encendido el amplificador, no sé si habéis escuchado. Iniciando en el Oppo. Empieza a contar y cambia solo al HDMI correspondiente. Cambia al HDMI correspondiente, se enciende el amplificador y como veis ya estoy dentro del Full Ultra HD. Si yo le doy aquí, por ejemplo, a que no, ya empieza la reproducción desde el principio, en este caso me sale el menú. Ahí lo tenéis. Y estoy con el NAT encendido porque si yo ahora subo o bajo el volumen, como veis, aparece el icono de amplificador. Más que lo tengo aquí encendido. Entonces, como veis, con ISO funciona sin problemas. Si lo doy a Stop, me devuelve a Envy. Me apaga el amplificador, como escucháis, y me devuelve a Envy. ¿Qué pasa con los Full Ultra HD en carpetas o ISOs? Que si utilizamos la app de Envy de la tele solo, en la tablet y en el móvil no pasa, se queda la pantalla bloqueada. Entonces tenemos que matar la aplicación y volverla a abrir. En este caso es pulsando el botón Home. Nos vamos a YouTube, por ejemplo. Pulso el botón Home. Me salen aquí las aplicaciones abiertas y mato Envy, ¿vale? Y la vuelvo a abrir. Ya está reiniciada y ya vuelve a funcionar perfectamente. Ahora vamos a ver un archivo Full Ultra HD, en este caso creo que es un Blu-ray, Full Blu-ray en carpetas. Y luego haremos lo mismo con el móvil para que veáis que funciona incluso mejor. La de SAU, por ejemplo, que la vimos el otro día, si le doy aquí, más, identificar, como veis, 2004 Blu-ray es una carpeta. Dentro tiene los archivos BDMV y Certificate, las dos carpetas de Full Blu-ray. ¿Vale? Le damos a iniciar desde el principio. Nos avisa de que Envy tiene un soporte experimental, cosa que nos da igual porque nosotros no estamos utilizando Envy para reproducir. Solamente utilizamos el sistema de carátulas, navegación, iconos, etc. Iniciando el Oppo, como veis, si es un archivo HD no bloquea la aplicación, solamente pasa en ISOs y Full en 4K. Me cambia automáticamente al HDMI correspondiente y comienza la reproducción. Como veis, ya estamos en... Voy a quitar el volumen porque si no... ya estamos en el Blu-ray. Esto quizá lo veáis pixelado por el tema del copyright, como siempre. Y como digo, comienza la reproducción. Como veis, si pulso el botón Info, estamos utilizando el Oppo. Así que perfecto también con carpetas, con ISOs y con archivos. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero utilizando la aplicación de Envy del móvil, que funciona todavía mejor. Y también, como digo, puedes utilizar Google Chrome, puedes utilizar la app de iOS para tablets o móviles y funciona desde cualquier cliente. Nos lo va a mandar siempre al Oppo. Así que vamos a probarlo. Esto lo quitamos. Como veis, escuchad. Apaga el amplificador, me cambia a HDMI y me devuelve a la app de Envy. Como digo, vamos con el móvil. Vale, chicos, estamos con el móvil, nos vamos a la aplicación de Envy.
A ver si lo puedo girar. Vale, gira mejor. Se abre la aplicación de Envy. Perfecto. Ya tenemos nuestra aplicación y podemos navegar por ella. Aquí lo que vamos a hacer es primero pulsar aquí en el botón de aquí arriba, ¿vale? Que es el icono de Chromecast, pero no vamos a utilizar el UDP203, sino vamos a utilizar el XNOPO. Como veis, es el nuevo sistema creado por el desarrollador Siberian. Una vez hecho, ya podemos reproducir cualquier cosa. Por ejemplo, Bohemian Rhapsody. A ver si se ve mejor aquí. Así. Vale, me he puesto un poquito más para atrás para que se vea mejor. Le doy al play. Como veis, iniciando en el Oppo. Bueno, como veis, pone iniciando. Que esperemos a que se monte. Veis de fondo que se cambia automáticamente de HDMI. Ya estamos con el amplificador encendido. Como veis, está de fondo reproduciéndose Bohemian Rhapsody. Si yo le doy aquí al botón de la lista, fijaos que sale un cartel con el programa que estamos viendo. Podemos pausarlo, como veis, para detrás. Podemos seguir. Podemos darle stop, adelante o atrás 10 segundos. E incluso podemos cambiar de pista de audio, aunque no lo escuchéis porque lo tengo silenciado por el tema del copyright. Y también podemos cambiar directamente de subtítulos. Como veis, se ven los subtítulos, ¿vale? Y nada, vamos a poner otra vez forzados. Y como digo, con el móvil es muy cómodo. Si yo le doy stop, ya ha terminado. Bien, ahora vamos a utilizar, para que veáis que funciona también, un Ultra HD. Vamos a poner otro diferente. Nos vamos a ir aquí arriba, películas 4K. Por ejemplo, la de 300 está en... 300 está en formato ISO. Le doy al play. Veis que pone iniciando en el Oppo. Mirad detrás. Cambia automáticamente a HDMI. Me ha encendido el amplificador, aunque vosotros no lo habéis escuchado. Y ya está reproduciéndose. Y como veis, detrás tengo ya el menú de 300. Si le doy aquí, puedo pulsar el botón Stop. Como veis, me apaga el amplificador y me devuelve en este caso a ninguna entrada porque no lo hemos reproducido de la tele. Bueno, y pues vamos a llegar al final del vídeo. Habéis visto que funciona perfectamente todo tipo de archivos. También funciona Full Ultra HD en carpetas, Full Blu-ray en carpetas, Full Ultra HD en ISO y Full Blu-ray en ISO. Además de eso, tampoco he explicado, lo voy a hacer muy rápidamente, que el Oppo, realmente el original, cuando nosotros apagamos del mando, se suspende, no se apaga del todo. Los clones, al darle a apagar, se apaga del todo, se corta la corriente. Con este sistema podemos elegir si cuando termine de reproducir una película y nosotros le damos al stop, el Oppo, el clon, se suspenda o se quede encendido, ya que consume lo mismo. Y lo mismo pasa con el Oppo original. Entonces yo lo tengo puesto que se suspenda automáticamente y así se queda completamente apagado, se queda en stand-by, consume unos 6 vatios más o menos y el LED se queda apagado, ¿vale? Pero está suspendido realmente. Eso se puede configurar en el configurador, que como veréis es automático, es súper sencillo y muy personalizable. Y también podéis hacer que el amplificador se encienda y se apague automáticamente o que siempre se quede encendido, eso va a vuestro gusto. Y bueno, pues como habéis visto, un sistema súper versátil que va a añadir todavía más chicha a estos reproductores tan populares. Y por último también podemos elegir de aquí arriba de nuestros contenidos, de nuestras categorías, podemos elegir en el configurador qué bibliotecas queremos que se utilice el sistema con el Oppo y cuáles no. Eso es muy interesante, por ejemplo, porque si yo televisión en vivo, lógicamente no quiero mandarlo al Oppo porque el Oppo no lo puede reproducir, además de que por sí tampoco lo haría. Pero si queréis, por ejemplo, tener archivos donde tenéis demos o vídeos familiares o lo que sea, no queréis que se utilice el Oppo como reproductor, lo podéis marcar en el configurador, así que es una auténtica maravilla. Así que nada más, ya vamos a terminar el vídeo. Desde aquí, de nuevo, muchísimas gracias a Siberian, el desarrollador del sistema. Es una auténtica pasada y maravilla y un placer para mí poder darle soporte al foro porque es código completamente sin copyright, no tiene nada que ver con el contenido. Podéis utilizarlo con contenido libre, las librerías son todas librerías que no están mencionadas como copyleft. Es decir, que se puede utilizar siempre y cuando se mencione a sus desarrolladores originales. Está todo escrito en Python, con lo cual es compatible con muchísimas plataformas. Y lo vamos a hacer en el hilo, como veréis, en un GitHub, donde esperamos que se añadan más desarrolladores y mejoren todavía más el sistema, aunque realmente no sé más qué puede mejorarse, porque funciona perfecto, funciona súper bien.
Y poco más, chicos, ya me alegro de volver a hacer otra vez vídeos, que he estado unos días un poco parado. Y poco más, espero que os haya gustado. Cualquier duda, lo dicho, nos vemos en el foro de Agupasión. Y de nuevo, muchísimas gracias a todos por vuestro apoyo y vuestro soporte. Un saludo a todos.